Muy buenas tardes, profesor. Hoy me toca realizar la actividad 4 que nos va o me va a hacer hablar acerca del hecho generador, que es el cual es el tema que vamos a desarrollar. Me gustaría iniciar diciendo que el hecho generador es el núcleo del tributo, o sea, es el centro de todo lo que tiene que ver con el tributo. Este cuenta con tres características específicas. La primera característica podemos decir que es una hipótesis legal, o sea, que describe un comportamiento que debe realizarse. Por ejemplo, el pagar tributos, ¿verdad? Que eso es algo específico. Como característica número 2 del hecho generador vamos a decir que éste identifica el tributo. En otras palabras, es el ADN del tributo, o sea que este nos va a determinar si es un impuesto, si es una tasa o si es una contribución especial. Y como característica número 3 podemos decir que de este hecho generador nace la obligación tributaria como tal. Acá podríamos dar un ejemplo conciso como para poder entender de una forma más clara este aspecto de este hecho generador. Y podríamos decir que cuando hacemos la compra de un par de zapatos, el acto de comprar como tal es la hipótesis que grava la capacidad económica del comprador. Obviamente aquí vamos a determinar el impuesto. En este caso de la compra sería el impuesto del valor agregado. Dice, y al realizar la compra nace la obligación tributaria por pagar, ¿verdad? Cuando vamos y hacemos el pago de este IVA, eso se va a generar en el pagar esa obligación tributaria, ¿verdad? Ahí lo vamos a poder ver. Es un hecho o un ejemplo muy simple, pero fácil de entender, me parece. También podría agregar que el hecho generador se compone de dos elementos, el subjetivo y el objetivo. Primeramente voy a detallar todo lo que tiene que ver con el elemento subjetivo y posteriormente voy a desarrollar todo lo que tiene que ver con el elemento objetivo. Sobre el elemento subjetivo, acá podemos encontrar dos sujetos. Número uno, que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. A definir el sujeto activo lo podemos definir como ese ente público investido con la competencia tributaria necesaria para administrar el tributo. En este caso, digamos, un ejemplo o algo identificable, digamos, un sujeto identificable activo sería el Estado. En nuestro caso, el Estado siempre va a ser el sujeto activo de la relación tributaria, ¿verdad? No hay de otra, ahí lo vamos a poder identificar. Dentro del sujeto pasivo, podríamos decir que el sujeto pasivo es la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, o sea, en calidad de contribuyente o de responsable. Acá vamos a poder identificar como contribuyentes ya sea las personas físicas o jurídicas, y dentro de los responsables vamos a encontrar las personas por deuda tributaria ajena, los responsables solidarios, como por ejemplo los albaceas que deben pagar las deudas de fallecidos, y los responsables sustitutos que se ponen en lugar del contribuyente. Acá podemos dar algunos ejemplos como los agentes de retención y de percepción. Un ejemplo tal vez clarito que podríamos ver acá como responsables serían las empresas, digamos, que venden servicios o productos, por medio de los cuales se grava el impuesto de valor agregado. Las empresas están obligadas a cobrar dicho impuesto y son los responsables de cobrarlo, y no solo eso, sino de devolverlo al fisco, ¿verdad? Para todo eso hay un sistema de declaraciones y de reportes que deben generarse para emitir y devolver estos dineros al Estado o al ente tributario en este caso. Como mencioné anteriormente, el hecho generador se compone de dos elementos, el subjetivo y el objetivo. Ya detallé el subjetivo, ahora voy a detallar lo que tiene relación al elemento objetivo. El elemento objetivo es vital, ya que consiste en el acto que resulta sujeto al tributo. La lectura Sáenz de Bujanda clasifica este en cuatro aspectos a mencionar. Número uno, material, el espacial, el temporal
y el cuantitativo. Para el aspecto material, diría que consiste en la descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario legal tributario ya sea realiza o se halla o a cuyo respecto se produce. Este sería lo que tiene que ver con el aspecto material. En relación al aspecto espacial, indica el lugar de producción del hecho generador, siendo decisivo para determinar el ente público al que se sujeta. O sea, en este caso, este aspecto espacial nos va a delimitar, ¿verdad? Va a ser como el cual nos va a delimitar por medio de un mapa, o digamos qué administración tributaria va a cobrar X impuestos, ¿verdad? O le va a dar autoridad a las municipalidades, o a tributación directa, o no sé, cualquier otra entidad. Y aquí este aspecto, como su nombre lo dice, lo delimita, ¿verdad? Con respecto al aspecto temporal, podría decir que para este aspecto es necesario conocer el nacimiento de la obligación tributaria, el momento de la exigibilidad y la ley aplicable para la determinación del origen de la obligación. Ok, en este aspecto temporal creo que una de las cosas importantes es poder delimitar o tener muy claro cuál es el nacimiento de esta obligación, ¿verdad? Ya que se debería determinar con exactitud cuándo nace esta obligación, ya que las leyes no son retroactivas, o sea, no podemos ir hacia atrás a cobrar algo que estamos definiendo, por decirle algo hoy marzo. Esto lo estamos definiendo a partir de abril, ya empezaría este cobro, este tributo, ¿verdad? Entonces, determinando ese nacimiento, vamos a poder fijar a partir de cuándo se empieza a pagar la obligación tributaria. Y también nos va a determinar un aspecto de la exigibilidad. O sea, este aspecto nos indicará a quién va dirigido específicamente la obligación tributaria, ¿verdad? Nos va a decir en el caso, digamos, de el impuesto al salario, ¿verdad? Obviamente, para todos los que somos asalariados, ahí es donde va dirigido ese impuesto, ¿verdad? Eso es lo que nos va a delimitar este aspecto. Con respecto o en relación al aspecto cuantitativo, podría decir que busca llevar a cabo una cantidad numérica que manifieste la capacidad económica real, muy importante, y revelada por el contribuyente al perfeccionar el hecho imponible. Acá recaen con más fuerza los principios materiales de justicia tributaria y también es el punto más polémico en cualquier tributo, ¿verdad? O sea, a la hora de fijarlo, cuánto vamos a poder pagar o cuánto se va a poder cobrar por X o Y servicio brindado por el Estado, creo que es el meollo de todo este asunto, ¿verdad? Creo que es el punto de quiebre en todo esto, cómo poder definir los montos para los cobros de los tributos o las obligaciones tributarias en este caso. También en la lectura nos hablaba acerca de las normas de no sujeción. Estas normas de no sujeción podríamos decir que son normas aclaratorias sobre hechos o negocios que no se incluyen en la definición abstracta del hecho imponible. O sea, estas normas nos van a decir, son como las excepciones a la regla. O sea, nos van a marcar las excepciones a la regla, quiénes están obligados y quiénes no, ¿verdad? En esta parte es importante que vamos a poder ver eso por ahí. También tendríamos que hablar acerca de los tributos fijos y tributos variables. Hay dos formas de valorar la obligación tributaria y de acá se desprende la clasificación de los tributos en fijos y variables. Vamos a tener esas dos clasificaciones. En los tributos fijos podríamos decir que la ley determina y cuantifica el hecho generador y directamente la cantidad a pagar, pero en los variables dicho monto se halla en función de dos elementos también obviamente fijados por ley, la base imponible y el tipo de gravamen, de tal forma que aplicando a la base el tipo de gravamen se obtiene la cuota tributaria, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poder identificarlo muy bien. O sea, los fijos, eso no habría mucho que
que decir, ¿verdad? Lo que ya está establecido y es lo que se determina por parte del Estado, y los variables que van a tener estos elementos, la base imponible y el tipo de gravamen. Estos dos elementos entran en juego a la hora de fijar estos tributos, ¿verdad? Como ejemplo de los variables podríamos dar la base imponible, la base liquidable, el tipo de gravamen, la cuota tributaria, los créditos fiscales y la deuda tributaria. Acá me gustaría mencionar, por lo menos en esto, los créditos fiscales. Un ejemplo es, como mencionaba anteriormente, el impuesto a los salarios, ¿verdad? Que acá se nos da una cuota a todos nosotros mensual. En el caso de la esposa son 2.650 colones por mes y por hijo 1.750 colones. Creo que las cuotas son risibles, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Me parece que podría revisarse. Sin más, profesor, ese sería mi aporte con respecto al tema. Buenas tardes.